brujas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de los juicios de Salem. Tanto ya ha salido mucho de las brujas en Agatha en todos lados, que al final de los créditos aparecen muchas brujas. Pues hoy quise venir a hablarles, además de que estamos en el mes de octubre, mes de brujas y de Halloween, pues vine a hablarles sobre los juicios de Salem, que son en total 20 juicios registrados. Así que vamos a comenzar con este video. El juicio de la bruja de Salem tuvo lugar en 1692 en la colonia de Massachusetts, y aunque se les acusa de brujería, las personas ejecutadas no eran realmente brujas, sino víctimas de una histeria colectiva. En total, 20 personas fueron ejecutadas durante estos juicios, 19 por ahorcamiento y una aplastada con piedras. Los nombres de las personas ejecutadas como brujas son Bridget Bishop, Sarah Good, Elizabeth Hood, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Sarah Willis, George Burns, único hombre acusado como líder de las brujas, Martha Carrion, John Willard, George Jacob Sears, John Prock, Alice Parker, Mary Parker, Martha Corey, Ann Pudeator, Margaret Scott, Wilmot Dredd, Samuel Warday, Mary Hasty y Gillis Corey murió aplastada por piedras. Es importante recordar que estas personas fueron víctimas de un proceso injusto y cruel. Sarah Good fue una de las primeras mujeres acusadas de brujería durante los juicios de Salem en 1692. Provenía de una familia pobre y tenía una reputación negativa en la comunidad. Su comportamiento desafiante y su pobreza le hicieron una candidata fácil para acusaciones de brujería. Sarah Good fue acusada junto con otras mujeres como Sarah Obser y Tituba. Fue arrestada en febrero de 1692 y llevada a juicio en marzo. Durante su juicio, una de las pruebas en su contra fue el testimonio de su hija de 4 años, Dorothy Good, quien bajo presión dijo que su madre era una bruja. Sarah mantuvo su inocencia durante todo el proceso. A pesar de su negativa, fue declarada culpable de brujería el 25 de junio de 1692. Sarah fue condenada a muerte. Sarah Good fue ejecutada el 19 de julio de 1692 en Gallows Hill, Salem, junto con otras 4 mujeres acusadas de brujería: Elizabeth Howe, Susanna Martin, Rebecca Nurse y Sarah Williams. Fueron ahorcadas, una de las primeras víctimas de los juicios. En sus últimos momentos, cuando reveló a Nicholas Jones, le pidió que confesara. Sarah Good supuestamente respondió: "Estoy en el umbral de la muerte, no me arrepiento, tú eres un mentiroso, yo no soy bruja, estoy tan lista para ir al cielo como tú estás". Se cree que lanzó una maldición sobre él y, según la leyenda, Noyes murió años más tarde al sufrir una hemorragia interna que lo dejó ahogado en su propia sangre. Sarah Good es recordada como una víctima inocente de la histeria y la superstición que caracterizó los juicios de Salem. Elizabeth Hood fue otra de las mujeres acusadas de brujería durante los juicios de Salem en 1692. Elizabeth Hood vivía en Ipswich, un pueblo cercano a Salem. Ya antes de los juicios había sido acusada de brujería por sus vecinos, pero en esa ocasión fue absuelta. Su ceguera parcial y su carácter reservado generaron desconfianza en la comunidad. En 1692 fue nuevamente acusada, esta vez por las niñas de Salem, que decían que ella las atormentaba con espectros. Elizabeth Hood fue arrestada y llevada a juicio en junio de 1692. Durante su juicio se presentaron varios testigos que alegaban haber sufrido hechizos o tormentos causados por Elizabeth. Sin embargo, su familia y amigos intentaron defenderla, insistiendo en su buen carácter. A pesar de ello, el ambiente de paranoia en Salem hacía casi imposible que las acusadas fueran absueltas. El tribunal la encontró culpable de brujería el 29 de junio de 1692, basándose principalmente en los testimonios de las supuestas víctimas y en la creencia de que el espectro de Elizabeth había estado atacando a las niñas. Elizabeth Hood fue ejecutada el 19 de julio de 1692 en Gallows Hill, junto con otras 4 mujeres. Sarah Good, Susanna Martin, Rebecca Nurse, Sarah Williams fueron ahorcadas con la mayoría de las víctimas de los juicios de Salem. Elizabeth Hood, al igual que muchas de las personas condenadas durante los juicios de Salem, eran inocentes. Su ejecución fue resultado de la histeria colectiva y la paranoia que se apoderó de la región en esa época. Más tarde, los juicios fueron reconocidos como un error y en 1711 las autoridades de Massachusetts indemnizaron a los descendientes de las personas ejecutadas, incluidas las de Elizabeth Hood, como un intento de enmendar los daños causados. Elizabeth Hood es
recordada como una víctima de la injusticia y su nombre, junto con las demás personas ejecutadas, reivindicado muchos años después de su muerte. Susan Ann Martin fue otra de las mujeres acusadas de brujería durante el juicio de Salem en 1692. Susan Ann Martin había nacido en Inglaterra y emigraron a la colonia de Massachusetts, un pueblo cercano a Salem, y había sido acusada de brujería en 1669. Aunque esa ocasión fue absuelta por falta de pruebas, sin embargo su reputación quedó marcada y muchos vecinos la consideraban sospechosa debido a su carácter fuerte, ya que como mujer viuda se resistía a las normas sociales de la época. En 1692, cuando comenzó la histeria de las acusaciones de brujería en Salem, Susan Ann Martin fue nuevamente señalada como bruja. Las niñas que estaban en el centro de las acusaciones, como Abigail Williams y Ann Putnam, alegaron que el espectro de Susana las atormentaba. Estas niñas afirmaban que veían a Susan Ann en forma espectral, atacándolas o haciéndoles daño, lo que consideraban una prueba en esa época. Susan Ann fue arrestada y llevada a juicio el 25 de junio de 1692. Durante su juicio enfrentó testimonios de varias personas que la acusaron de haber maldecido su ganado, dañado cultivos o causado enfermedades. Aunque su defensa fue firme y se declaró inocente, no tenía muchas posibilidades de ser absuelta en un ambiente lleno de miedo y superstición. Durante el juicio, Susana Ann Martin mostró una actitud desafiante. En un momento se dice que sonrió cuando se presentaron testimonios en su contra, lo que fue interpretado por los jueces como un signo de culpabilidad. Las niñas que acusaban también entraron en convulsiones durante el juicio, lo que reforzó las creencias de los jueces de que Susan Ann era una bruja. Susan Ann Martin fue declarada culpable de brujería y condenada a muerte. El 19 de julio de 1692 fue ejecutada con Yellow Wheels junto con otras 4 mujeres acusadas: Sarah Good, Elizabeth Hood, Rebecca Nurse y Sarah Withers. Todas fueron ahorcadas. Como otras víctimas de los juicios de Salem, Susana Martin fue inocente, pero su carácter independiente y las sospechas que ya pesaban sobre ella hicieron que fuera una presa fácil para las acusaciones. Al igual que otras personas ejecutadas, su nombre fue rehabilitado después de los juicios en 1711. Las autoridades de Massachusetts reconocieron que los juicios habían sido injustos y ofrecieron compensaciones a los descendientes de las víctimas. Susana Martin es recordada como una de las muchas víctimas inocentes de la histeria colectiva que se apoderó de la colonia de Massachusetts en 1690. Rebecca Nurse fue una de las mujeres más conocidas y respetadas que fueron acusadas y ejecutadas por brujería durante el juicio de Salem en 1692. Su caso fue especialmente trágico y emblemático, ya que ella era una mujer piadosa y de buen carácter, lo que sorprendió a muchos cuando fue acusada. Rebecca Nurse nació en 1621 en Inglaterra, a Massachusetts, con su familia. Era una mujer mayor de unos 71 años al momento de su juicio y vivía en Salemville, actualmente Danvers, con su esposo Francis Nurse, con quien tuvo 8 hijos. Rebecca era muy respetada en la comunidad debido a su devoción religiosa y su buena reputación. Sin embargo, su familia había estado involucrada en disputas territoriales. Rebecca Nurse fue acusada de brujería en marzo de 1692 por varias de las niñas del pueblo, entre ellas Ann Putnam Jr. y Abigail Williams, quienes afirmaron que el espectro de Nurse las había atormentado. Las acusaciones fueron impactantes para muchos en la comunidad debido a la reputación de Nurse como una mujer devota y respetada. Incluso algunas personas inicialmente dudaron de que una mujer como Rebecca pudiera ser culpable de brujería. El juicio de Rebecca Nurse comenzó el 30 de junio de 1692. A lo largo de las audiencias mantuvo su inocencia, declarando que nunca había practicado brujería ni hecho daño a nadie. Sin embargo, el ambiente en Salem estaba lleno de miedo y superstición, lo que hacía difícil que alguien pudiera ser absuelto. Uno de los momentos más significativos del juicio fue cuando el jurado inicialmente la declaró inocente. Esto provocó un gran alboroto entre las personas que la acusaban, especialmente entre las niñas que decían haber sido atacadas por su espectro. Debido a la presión popular y las confusiones en las declaraciones, el tribunal pidió al jurado que reconsiderara su veredicto. Bajo esa presión, el jurado cambió su decisión y declaró a Rebecca Nurse culpable de brujería. El 19 de julio de 1692, Rebecca Nurse fue ejecutada por ahorcamiento en Gallows Hills, Salem, junto a otras 4 mujeres: Sarah Good, Elizabeth Hood, Susan Martin y Sarah Williams.
Antes de su ejecución, Rebecca Nurse hizo una oración y mantuvo su inocencia hasta el final. Su ejecución fue muy controversial y causó un profundo malestar en la comunidad. Muchas personas, incluyendo algunos de los jueces, comenzaron a cuestionar la legitimidad de los juicios después de su muerte. El caso de Rebecca Nurse es recordado como uno de los más trágicos de los juicios de Salem, debido a su edad, reputación y evidente inocencia. Su familia, devastada por la ejecución, más tarde fue reivindicada cuando el gobierno colonial reconoció que los juicios fueron un error. En 1711, las autoridades de Massachusetts exoneraron formalmente a las personas ejecutadas y ofrecieron compensaciones económicas a las familias de las víctimas. Rebecca Nurse es vista hoy como un símbolo de la injusticia de los juicios de Salem. La Rebecca Nurse Amsterdam sigue en pie y es un museo en Danvers, Massachusetts, dedicado a preservar la memoria de las víctimas de este oscuro episodio de la historia estadounidense. Sarah Williams fue otra de las mujeres acusadas y ejecutadas por brujería durante el juicio de Salem en 1692. Sarah Williams nació en 1627 en Inglaterra y emigró a las colonias americanas, estableciéndose en Ipswich, Massachusetts. En 1663 se casó con John Williams, un viudo con varios hijos. Sarah tenía una reputación polémica en la comunidad debido a su estilo de vida, considerado poco convencional. Había sido acusada varias veces de conducta inmoral, por ejemplo por sus ropas llamativas o ser demasiado libre en su comportamiento. Además, fue arrestada en una ocasión por comportamiento desordenado, lo que hizo una figura sospechosa en la comunidad puritana, muy estricta en su moralidad. Esas viejas rencillas y su comportamiento independiente la convirtieron en un blanco fácil para las acusaciones de brujería cuando comenzó la historia en Salem. Sarah Williams fue arrestada el 21 de abril de 1692 tras ser acusada de brujería por varios miembros de la comunidad de Salem. Algunas de las personas que la acusaron eran parte de la familia Putnam, una de las familias más influyentes en la región y que había tenido disputas con la familia de Williams. Putnam Jr., una de las niñas acusadoras, fue una de las que alegó que Sarah la había atormentado mediante apariciones espectrales. Sarah Williams fue llevada a juicio en junio de 1692. Durante el juicio, como en muchos otros casos, se presentaron testimonios de las niñas que afirmaban haber sido atormentadas por su espectro y se utilizaron las pruebas espectrales, que consistían en la creencia de que las brujas podían enviar su espíritu o espectro a atormentar a otros, lo cual fue considerado prueba suficiente de culpabilidad en esa época. A pesar de que Sarah negó todas las acusaciones y mantuvo su inocencia, fue declarada culpable de brujería, principalmente debido a la atmósfera de miedo y la falta de pruebas reales. En un ambiente donde incluso su reputación controvertida podría resultar fatal, Sarah no tuvo muchas posibilidades de defenderse. Sarah Williams fue condenada a muerte el 19 de julio de 1692. Fue ahorcada en Gallows Hill, Salem, junto a otras 4 mujeres: Rebecca Nurse, Elizabeth Hood, Susan Martin y Sarah Good. Todas murieron en el mismo día, víctimas de la histeria colectiva que marcaron los juicios. El caso de Sarah Williams, como el de muchas otras víctimas de los juicios de Salem, fue una combinación de viejas rencillas personales, prejuicios y superstición. Aunque en ese momento su reputación fue manchada por las acusaciones de brujería, más tarde fue exonerada en 1711. El gobierno de Massachusetts declaró que los juicios fueron injustos y ofrecieron compensaciones a las familias de las víctimas. Sarah Williams, junto con las demás personas ejecutadas, es hoy recordada como una víctima inocente de uno de los episodios más oscuros de la historia colonial estadounidense. Aquí hay que hacer un pequeño paréntesis porque si recuerdan todo lo que les acabo de decir, Putnam Jr., Abigail Williams, son las que siempre están acusando de brujería a las mujeres, lo cual, después de 2 mujeres que hayan acusado de brujería, ya la tercera y la cuarta ya se me hace que eso ya era nada más porque les caía mal a la persona y decían: es bruja, me atormentó con su espectro, mátenla. O sea, a mí por lo personal me parece que así fue. O sea, ellas decían: oh, ya me cayó mal esa persona, la voy a acusar de brujería porque me mandó su espectro. O sea, ahí ya para mí eso ya es hacer la maldad más que nada.
George Burroughs fue una figura clave en los juicios de Salem en 1692 y el único ministro religioso ejecutado por acusaciones de brujería. Su historia es particularmente destacada debido a su posición como pastor y la controversia que rodeó su caso. George Burroughs nació en 1650 en Suffolk, Inglaterra, y emigró a la colonia de Massachusetts. Se graduó en Harvard College en 1670 y se convirtió en ministro en 1680. Fue nombrado pastor en Salemville, pero su mandato fue conflictivo debido a problemas con el pago de su salario y enfrentamientos con miembros poderosos de la comunidad como los Putnam. En 1683 dejó Salem y se trasladó a West Main, donde vivía cuando fue arrestado por brujería en 1692. Burns fue acusado de ser el líder de las brujas de Salem, lo que hizo un objetivo principal en los juicios. Debido a sus disputas previas en Salem y su carisma, algunas personas lo veían con recelo. En mayo de 1692 fue arrestado en West Main, llevado a Salem para ser juzgado. Las niñas acusadoras como Anne Putnam Jr. afirmaron que su espectro les había causado tormento y que habían liderado las reuniones de las brujas. Una de las razones principales de su acusación fue que era extremadamente fuerte físicamente, algo que las autoridades interpretaron como evidencia de que estaba vinculado con el diablo. Además, se alegó que podría recitar la oración del Señor perfectamente, lo que se consideraba imposible para una verdadera bruja, pero aún así no lo absolvió. Durante su juicio se presentaron testimonios en su contra que lo vinculaban con actividades satánicas y de brujería. Se le acusó de haber utilizado su influencia como ministro para corromper a otras personas y liderar aquelarres de brujas. Anne Putnam Sears y otras personas lo acusaron de haber asesinado a sus esposas anteriores y de usar la magia para ocultar esos crímenes. Aunque Burroughs mantuvo su inocencia, fue condenado por brujería en agosto de 1692. Su educación, carácter y el hecho de ser ministro religioso no lo salvó de la histeria que se había apoderado de la comunidad. George Burroughs fue ejecutado por ahorcamiento el 19 de agosto de 1692 en Salem, junto con otros acusados de brujería, incluidos John Proddock, John Willard, Mark Corin y George Jacob Sears. Antes de ser ejecutados, Burroughs pronunció una versión perfecta del Padre Nuestro, lo que cual sorprendió a muchos presentes, ya que se creía que un brujo no podría hacerlo. Eso sembró dudas en algunos espectadores sobre su culpabilidad, pero el juez Cotton Martin intervino afirmando que Burroughs no debía ser liberado porque el diablo también podía disfrazarse como un hombre piadoso. La ejecución de George Burroughs fue una de las más controvertidas de los juicios de Salem. Su capacidad para recitar el Padre Nuestro y su propósito como exministro causaron muchas dudas en la comunidad y algunos comenzaron a cuestionar la justicia de los juicios a partir de ese momento. Sin embargo, la histeria aún estaba en pleno apogeo y el tribunal continuó condenando a más personas. En 1711, Burroughs junto con otros condenados fueron exonerados oficialmente cuando el gobierno de Massachusetts reconoció que los juicios habían sido erróneos y ofreció compensaciones a las familias de las víctimas. George Burroughs es recordado hoy como una víctima inocente de la paranoia y el miedo que definieron los juicios de Salem, y su caso destaca por la injusticia que representó, especialmente por tratarse de un líder religioso acusado de brujería. Otro pequeño paréntesis, aquí ya sabemos que la familia es la que hace todo el movimiento y es la que dice: yo aquí digo quién es brujo y quién es bruja. Anne Putnam Sears, o sea, es el papá de Anne Putnam Jr., o sea que son los que mueven todo en Salem, o sea, fueron los que movieron todos los hilos para que se hiciera lo de las brujas, bla bla bla. ¿Para qué? ¿Para qué movieron todo eso? ¿Para qué hicieron más de 20 ¿Para qué mataron más de 20 personas? Martha Corey fue una de las personas más destacadas acusadas de brujería durante los juicios de Salem en 1692. Su caso fue notorio por la severidad de las acusaciones en su contra y la firmeza con la que se defendió hasta su muerte. Martha Corey nació alrededor de 1643 en Massachusetts y vivía en Andover,
un pueblo cercano a Salem. Era madre de 5 hijos y estaba casada con Thomas Corrier, un hombre conocido por su gran altura. Marta era conocida por su carácter fuerte y firme, lo que le generó enemistades en su comunidad. Antes de los juicios de Salem, la familia Corey ya había sido vista como sospechosa por haber sido afectada por un brote de viruela que había comenzado en su hogar, lo que llevó a algunos a culpar de propagar la enfermedad como una maldición. Martha Corey fue arrestada y acusada de brujería en mayo de 1692. Tras las afirmaciones de la niña de Salem, que decían que su espectro les atormentaba, se la acusaba no solo de ser una bruja, sino de ser la reina del aquelarre, es decir, una líder de las brujas. Clinton Mather, uno de los más influyentes ministros de la época, la describió más tarde como una mujer malvada y la culpó de haber traído el mal sobre la comunidad. Las acusaciones en su contra también vinieron de otros residentes de Andover, quienes afirmaban que Marta había causado la muerte de personas y el fracaso de sus cultivos a través de maleficios. En el ambiente de paranoia de la época, cualquier problema podría ser atribuido a la brujería y Marta, con su carácter desafiante, fue un blanco fácil. Durante su juicio, que llevó a cabo 5 de agosto de 1692, Martha Corey mantuvo su inocencia y se defendió con valentía. A pesar de las acusaciones de su contra y las presiones del tribunal, nunca confesó ser una bruja, a diferencia de otros que, con la esperanza de salvar sus vidas, admitieron los cargos. Se presentaron pruebas espectrales en su contra y las niñas de Salem afirmaron que Corey las había atacado. Lo más trágico fue que 2 de sus hijos, Richard y Andre, fueron obligados a testificar en su contra después de ser torturados y presionados por autoridades. Ambos confesaron haber sido brujos bajo la influencia de su madre, aunque más tarde se retractaron de esas confesiones. Martha Corey fue declarada culpable de brujería y condenada a muerte. Fue ejecutada por ahorcamiento el 19 de agosto de 1692 en Gallows Hill, Salem, junto con otras 4 personas: George Bruns, John Brown, Joe William y George Jacob Sears. Marta murió defendiendo su inocencia, negándose a ceder ante la presión de la tribunal o a confesar falsamente. Martha Corey fue una de las figuras más memorables de los juicios de Salem, debido a su firmeza y su negatividad a confesar algo que no había hecho, incluso bajo la amenaza de muerte. Su caso, como muchos otros, fue un claro ejemplo de la injusticia y la histeria colectiva que dominó los juicios de Salem. Después de los juicios en 1711, el gobierno de Massachusetts reconoció que los juicios de brujería fueron un error y exoneraron a muchas de las personas ejecutadas, incluidas Martha Corey. Sus descendientes recibieron compensaciones por la ejecución injusta. Martha Corey es recordada hoy como una mujer que, a pesar de las terribles circunstancias y las falsas acusaciones, se mantuvo firme en su verdad hasta el final, siendo víctima de la paranoia y el fanatismo que caracterizó los juicios de Salem. John Willard fue uno de los hombres acusados y ejecutados por brujería durante los juicios de Salem en 1692. Su caso es significativo porque inicialmente había trabajado como ayudante del tribunal en los juicios, pero luego se opuso a las acusaciones, lo que finalmente lo llevó a ser arrestado y condenado. John William era un residente de Salem que había servido como ayudante del alguacil. Durante los juicios de Salem, su labor consistía en arrestar a personas acusadas de brujería y llevarlas a juicio. Sin embargo, a medida que las acusaciones aumentaban y las pruebas espectrales se volvían más absurdas, William comenzó a dudar de la legitimidad de los juicios y expresó públicamente su desacuerdo con las acusaciones de brujería. En particular, Willard se rehusó a seguir arrestando a más personas porque creía que las acusaciones eran falsas y producto de histeria colectiva. Eso lo convirtió en un objetivo de sospecha entre los líderes de los juicios. John Willard fue acusado de brujería a principios de mayo de 1692, poco después de expresar sus dudas sobre los juicios, y se negará a continuar arrestando a los acusados. Los mismos familiares de Willard, especialmente algunos de los miembros de la influyente familia Putnam, lo acusaron de haber practicado brujería y haber causado la muerte de varios niños en la comunidad. Las niñas acusadoras de Salem, como
and Putnam Jr. también afirmaron que el espectro de Willard las atormentaba, diciendo que habían sido atacadas por él. Esto fue suficiente para que William fuera arrestado y llevado a juicio. John Willard fue juzgado en agosto de 1692. Durante el juicio, al igual que muchos otros acusados, enfrentó pruebas espectrales que consistían en testimonios de personas que afirmaban haber sido atacadas por su espectro o espíritu. Estas pruebas eran casi imposibles de refutar. Se basaban en percepciones subjetivas y no eran pruebas físicas. A pesar de que William mantuvo su inocencia y declaró nunca había practicado brujería, el ambiente del miedo y paranoia en Salem eran tan intensos que pocos acusados tenían posibilidad de ser absueltos. Fue declarado culpable de brujería y sentenciado a morir en la horca. John William fue ejecutado el 19 de agosto de 1692 en Gallows Hill junto con George Burns, Martha Corey, John Prock, George Jacob Sears. Fue ahorcado manteniendo su inocencia hasta el final. El caso de John es específicamente trágico porque comenzó como parte del sistema judicial que estaba llevando a cabo los juicios de brujería, pero al oponerse a la histeria fue convertido en una víctima. Su historia muestra cómo incluso aquellos que intentaban desafiar la locura de los juicios podían ser fácilmente acusados y condenados. Después de que los juicios terminaron y las autoridades de Massachusetts comenzaron a darse cuenta del error que habían cometido, William, junto con otras víctimas, fueron exoneradas en 1711. Se ofrecieron compensaciones económicas a los descendientes de aquellos que habían sido ejecutados injustamente. John Willard es recordado hoy como una de las muchas víctimas inocentes de la paranoia y el fanatismo que marcaron los juicios de Salem, y su historia destacada por un intento de resistir la histeria, lo que finalmente lo llevó a la horca. George Jacob Sears fue una de las víctimas de los juicios de Salem en 1692. Era un anciano residente de Salem que fue acusado de brujería y ejecutado. Su caso es emblemático por las acusaciones provenientes de su propia familia y la evidente injustificada en su condena. George Jacob Sears nació alrededor de 1620 en Inglaterra y emigró a las colonias americanas, donde vivía como un agricultor respetado y propietario de tierras en Salem. A sus aproximadamente 72 años, era una figura anciana en la comunidad, con problemas de salud que le dificultaban caminar y usar un bastón. Era conocido por su fuerte carácter, su postura crítica hacia las acusaciones de brujería y su escepticismo sobre la validez de las pruebas. Jacob fue arrestado en mayo de 1692 tras ser acusado de brujería. Las acusaciones en su contra vinieron de su nieta Margaret Jacob y sus sirvientas Sarah Churchill, ambas de las cuales afirmaron haber sido atormentadas por su espectro. Margaret Jacob, bajo presión y para salvar su vida, fue obligada a testificar en contra de su abuelo, alegando que él era un brujo y que le había reclutado para brujería. Además, varios de los niños de Salem, entre ellos Ann Putnam Jr., también declaró que el espectro de George Jacob Sears lo había atacado y que era responsable de varios maleficios en la comunidad. Aunque no había pruebas físicas contra él, las pruebas espectrales fueron suficientes para llevarlo a juicio. El juicio de George Jacob Sears se llevó a cabo en agosto de 1692. Se defendió lo mejor que pudo, a pesar de sus problemas de movilidad y avanzada edad. Sus declaraciones muestran un escepticismo claro hacia las acusaciones y la lógica detrás de los juicios de brujería. En una de sus citas más recordadas, Jacob dijo: "Bien, quémame o ahórcame. Todavía diré que sois todos unos bribones", mostrando su incredulidad ante las falsas acusaciones. Sin embargo, a pesar de su edad avanzada, sus problemas de salud y su defensa lógica, fue declarado culpable de brujería. La atmósfera de histeria de Salem hacía casi imposible que alguien acusado fuera absuelto independientemente de las pruebas. George Jacob Sears fue condenado a muerte y ejecutado por ahorcamiento el 19 de agosto de 1692 en Gallows Hill, Salem, junto a otras víctimas, incluidos George Burns, Martha Corey, John Prock y John Willard. En el momento de su ejecución, mantuvo su inocencia al igual que muchos otros acusados. Después de la ejecución, su nieta Margaret Jacobs se retractó de su testimonio.
explicó que había sido presionada y obligada a acusar a su abuelo para salvarse a sí misma. En una carta, Margaret expresó su culpa y arrepentimiento por haber participado en la condena de su abuelo, escribiendo que había mentido por miedo a ser ejecutada. La historia de George Jacob Sears es una de las más trágicas de los juicios de Salem, ya que su avanzada edad y fragilidad física no lo salvaron de la paranoia que dominaba la comunidad. Su ejecución también destacó por la traición que sufrió dentro de su propia familia, lo que muestra cómo la histeria de los juicios afectó profundamente a las relaciones personales. Después de los juicios en 1711, el gobierno de Massachusetts exoneró a muchas de las personas condenadas, incluidas la familia de Jacobs, reconociendo que los juicios habían sido injustos. En 1864 se descubrieron los restos de George Jacob Sears en una granja en Danvers, anteriormente Salem, y en 1992 los restos fueron reenterrados ceremoniosamente en el Rebecca Nurse Amsterdam, como un acto simbólico para la honra de su memoria. George Jacob Sears es recordado hoy como una víctima de las paranoias y el fanatismo que caracterizó los juicios de Salem, y su caso muestra las graves injusticias cometidas de la superstición y el miedo. Como ven, muchas personas fueron condenadas a brujería injustamente, por edad, por pelea, y sabemos que hay una familia que movió todo para que fuera así. Y bueno, hasta aquí fueron 10 personas. En el próximo video se han lanzado otras 10 para terminar con los 20 personas que fueron condenadas de brujería injustamente. Y perdón si dije mal un nombre, porque creo que sí dije unos 5 o 6 nombres mal. Así que perdón a las personas y perdón a mis seguidores. Y bueno, hasta aquí el video. Espero que les haya like, me haya parecido. Compartan con sus amigos, sepa más. Hasta el siguiente. Chicos y chicas. Bye bye. Trinidad.